Si hay algo que caracteriza este tiempo es la publicidad. Por todas partes, redes sociales, televisión, radio. La publicidad que tiene por objetivo llevarnos a sentirnos bien con aquello que anuncia, de tal manera que pues lo compremos, lo busquemos, lo queramos. Y para ello no puede por ley mentir, pero sí puede utilizar todos los subterfugios habidos y por haber para no decir toda la verdad. Os voy a poner un ejemplo de algo que suena muy bien, que te dan ganas de salir corriendo e ir a ese lugar que anuncian para ir allí y que te fichen como cliente. Mirad este spot publicitario. Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar? Poder elegir es tu poder. ¿Qué os parece? Yo puedo elegir el dónde, el qué. Yo puedo elegir el cómo. Poder elegir es tu poder. No sales con ganas de irte al sitio este a que te fichen. Mirad, ante tanta avalancha de medias verdades, es muy importante conocer la verdad completa, porque si no podemos caer en las trampas de una publicidad que en definitiva lo que quiere es captar clientes. La publicidad no está para hacernos mejores personas. La publicidad está para que compremos, para que vayamos donde quieren que vayamos. Por tanto, esa frase tan maravillosa, poder elegir es tu poder, ¿os parece que eso es cierto? Bueno, en algún sentido tal vez sí, ahora lo veremos, pero cuidado con las medias verdades. Porque si ya digo, si tú no tienes una visión completa, frases como estas te motivan mucho, pero pueden llevarte al autoengaño. O lo que es peor, a que otros incluso te engañen con ella. El poder elegir es lo que en filosofía o teología se conoce como el libre albedrío. Y dice una definición que he procurado que no sea religiosa, sino simplemente objetiva de lo que significa eso del libre albedrío, liber arbitrium en latín, libre y juicio. He cogido una definición lo más secular, lo más aséptica posible, antes de entrar en lo que nosotros necesitamos entender sobre el libre albedrío, a fin de que frases como esta no nos cautiven hasta el engaño, sino que sepamos discernirlas, ponerlas en su contexto y no dejarnos engañar por ninguna de ellas. Dice esta definición de libre albedrío: es la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones autónomas, o sea, de elegir entre varias alternativas. Y esto implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. Me gusta porque, ya digo, no tiene ningún contexto religioso ni moralista, es simplemente una definición que me gusta por lo completa que es. Habla de lo que es capacidad de los seres humanos, y solo de los seres humanos, de tomar decisiones autónomas, de elegir entre varias alternativas. Y esto implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. Esto es el libre albedrío. Esto es lo que dice ahí medianamente la publicidad. Poder elegir es tu poder. Como ocurre con casi todo, en filosofía y en teología, no hay manera de que los seres humanos nos pongamos de acuerdo. Leyendo sobre esto, tenemos las corrientes deterministas, las corrientes indeterministas, las corrientes compatibilizadoras, las corrientes católicas, las corrientes protestantes, las islámicas y las judías. Y cada una dice cosas muy interesantes, todas parecen que son verdad, pero algunas se contradicen entre sí. Y entonces, ante tal avalancha de ideas sobre el libre albedrío, que aún entre nosotros me consta que es un tema delicado, depende de qué postura o de qué corriente vengamos siguiendo,
Yo donde quiero irme, y creo que donde debemos ir todos, es a la palabra de Dios. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios sobre el libre albedrío? Ya os digo yo que literalmente, absolutamente nada. Pero implícitamente, en muchos textos de la palabra, vamos a observar cómo se nos invita y capacita, por tanto, a tomar decisiones, a elegir entre unas cosas y otras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será verdad que poder elegir es nuestro poder? ¿No será más verdad aún que poder elegir ha sido y sigue siendo la puerta a nuestros mayores fracasos? Y si esto fuera así, entonces, ¿cómo haremos del poder elegir verdaderamente nuestro mayor poder? ¿Cómo lo haremos? Siendo como somos testigos, todos creyentes y no creyentes, de lo mal que nos ha ido tomar ciertas decisiones. ¿Qué podremos hacer para que poder elegir acabe siendo algo realmente bueno y poderoso? Pues con la ayuda del Señor, hermanos, espero dar respuesta a estas preguntas muy, pero que muy trascendentales, porque elegimos todos y elegimos cada día. Cosas a veces sin mayores repercusiones, pero también decisiones muy gruesas que tienen muchas repercusiones, como luego veremos. Encontrarnos con el concepto, no con las palabras libre albedrío, pero sí con lo que este va a significar. En Génesis 2, desde el principio, ya nos encontramos con esto. Génesis 2, 15 y 17 dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, el Señor, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. ¿Lo veis? Puedes elegir, puedes tomar de todo, pero cuidado. Puedes elegir tomar pero el día que lo hagas, morirás. Y desde entonces el ser humano está eligiendo. Los que conocemos la historia ya sabemos que eligieron, ¿verdad? Justamente de todos los árboles que había, justamente el que no tenían que tocar. Pero ese era su poder, elegir. Así Dios se lo permitió. Ahí lo tienes. Pero que sepas que según lo que elijas, pasará una cosa o pasará otra. En Deuteronomio 30, 15, el 20, es todavía más claro este concepto innombrado, pero presente, del libre albedrío. Si dice así la palabra de Dios: mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que sin duda serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida. ¿Lo veis? Vas a elegir. Vas a poder elegir. Elegir es tu poder. Bueno, según lo que elijas. Porque puedes complicarte mucho la vida. Y Dios está poniéndolo claro. Puedes elegir. De hecho, vas a tener que elegir, pero cuidado con lo que eliges. Otro texto, más conocido, más familiar para todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Os dais cuenta? Puedes elegir creer y puedes elegir no creer. Lo que no puedes elegir son las consecuencias.
Pero que eliges, seguro que eliges. Por tanto, más que un poder, yo diría que esa capacidad que nos ha dado Dios de elegir, lo que tiene es una grandísima responsabilidad. A la luz de estos textos, no es poder de elegir el que se nos ha dado, sino la responsabilidad de elegir y de hacerlo bien. Porque lo que tienen en común estos textos y otros muchos en la Biblia es que podemos elegir el camino a tomar, pero no el destino al que nos llevará ese camino, pues este ha sido determinado por Dios. Y no solo en las leyes morales o éticas, sino en el funcionamiento del universo entero y en sus leyes físicas o químicas. Físicamente tú te puedes ir a Alicante y puedes elegir ir a Alicante, dirección Murcia. ¿Puedes elegirlo o no? Dios te bendiga, hermano, porque cuando llegues a Murcia, para cuando llegues a Alicante igual Cristo ya ha venido y se ha acabado esto. Pero puedes elegirlo, ¿verdad? Lo que no puedes elegir es el destino que tomas, sino solamente el camino. Con la ciencia física también pasa lo mismo. Tú puedes elegir y yo puedo elegir tirar un pedrusco al cielo y quedarme donde estoy. ¿Lo puedo elegir o no? ¿Pero qué va a pasar? Lo mínimo un chichón, lo mínimo. Porque yo puedo elegir el camino que tomo, lo que quiero hacer, y lo hago. Pero no puedo, no está en mí la capacidad de decidir lo que va a pasar inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay una ley universal, aquí en esta tierra, de la gravedad, que hará que la piedra me caiga encima si no me aparto. También en la química lo vemos. Los productos, al mezclarlos entre sí, tienen diferentes reacciones. Yo me acuerdo que había un producto, cuando era comercial de pinturas, que yo vendía con mucho temor y temblor, por aquello de que podemos elegir. Normalmente las pinturas más modernas y más fuertes son de dos componentes, lo que es el barniz o la pintura y un componente que se llama catalizador, que al mezclarlo hace que se endurezca y seque la pintura. Esos no tienen problema, mezclas el catalizador, lo mueves y pintas, ya está. Pero había una resina, hay de hecho una resina de poliéster que no era de dos componentes sino de tres. Estaba la resina o pintura de poliéster, el peróxido y el cobalto. Y cuando mezclabas el peróxido con la resina, no pasaba nada. Cuando luego echabas el cobalto a esa mezcla y lo mezclabas, no pasaba nada. Pero, como mezcles el cobalto con el peróxido fuera de la resina, te pega un pepinazo que te caes para atrás. Y yo cuando vendía esto, algunos que no eran muy duchos en el tema, yo temblaba, digo, porque como le dé por elegir en su libre albedrío, pues yo voy a mezclarlo como me dé la gana. El tío podría salir volando, ¿eh? ¿Por qué? Porque las reglas no las ponemos nosotros. Ni las pone el creyente ni el no creyente, el agnóstico ni el ateo ni el religioso. Las reglas vienen dadas por el que creó el universo, que ha decidido cómo son las cosas. Nosotros podemos elegir qué hacemos con ello, pero no podemos elegir qué va a pasar con ello, porque eso está establecido por Dios. Y por eso, Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es la muerte. Así que sí, tienes la capacidad de elegir, pero para que sea poder de elegir han de pasar muchas cosas más en tu vida. Porque con esa capacidad el ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades. Con esa capacidad el ser humano decide invadir un país diferente. Con esa capacidad el ser humano decide bombardear el país de al lado. Con esa capacidad somos capaces, valga la redundancia, de hacer las peores cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la soberbia y el orgullo de pensar que nosotros decidimos. No, decidimos qué hacer, pero no podemos cambiar las consecuencias de lo que hacemos. Por tanto, más que un poder, insisto, poder elegir es una responsabilidad y una seria responsabilidad.
día es más seria esta responsabilidad desde que Adán y Eva escogieron desobedecer a la alternativa que Dios les había dado, añadiendo a la incapacidad de escoger el destino del camino que tomamos, la incapacidad siquiera de escoger el mejor camino. Porque, como dice la Escritura en Romanos 1, a causa del pecado de ellos primero y de todos nosotros a lo largo de la historia y hoy, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Podían decidirlo? Sí. ¿Debían haberlo decidido? No. En otras palabras, si su libre albedrío no fue ni es usado para tomar las mejores decisiones, porque está contaminado por el pecado. Sí, en el Edén le dijo a Adán, come de todo menos de ese árbol, puedes elegir. Ahora, elige bien, de este que te digo yo no tomes, porque morirás. Cuando decidieron justamente tomar de ese árbol, no solamente eligieron mal, sino que contaminaron a la humanidad, incluidos nosotros, de tal manera que ese libre albedrío con el que Dios nos creó nos complica y mucho la vida si no sabemos cómo devolverlo a su lugar inicial y realmente poderoso, que no es en el que el libre albedrío se encuentra en estos momentos, sino aquel que los creyentes sí podemos tener y sí podemos experimentar. Y si elegir en realidad no es nuestro poder, sino más bien la fuente de complicaciones serias, ¿cuál será nuestro verdadero poder? ¿Cuáles deberán ser nuestras verdaderas fuentes de poder? Porque está claro que podemos escoger y de hecho cada día escogemos. Cada día tomamos multitud de decisiones y como me decía una hermana esta semana con lágrimas en los ojos, pastor, no quiero volver a equivocarme. Quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Bien, ese es el punto. Ese es el punto en el que Dios nos quiere. A partir del cual poder elegir será algo realmente glorioso y no lamentable como tantas veces en nuestra vida. Porque nuestro verdadero poder comienza en primer lugar por someter nuestro libre albedrío al Espíritu de Dios. Ese es el punto al que debemos llegar todos tras este mensaje que hoy os comparto. Someter a nuestro libre albedrío haciendo lo que dice Proverbios 3, 5, 7. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y mira cómo Él endereza tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Por ahí empieza nuestro poder para elegir y elegir bien. Sometiendo el libre albedrío al Espíritu de Dios, pues como también dice 2 Corintios 10, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y atención, llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Ese es el poder para una buena elección. El libre albedrío sumado a nuestro orgullo, soberbia y autosuficiencia es lo que nos lleva al desastre personal, familiar y social. Y no estoy haciendo palabras vacías y palabras que no sean demostrables. Nuestro orgullo, soberbia y autosuficiencia, junto con nuestro libre albedrío contaminado por ese pecado, nos llevan a los desastres personales, familiares y sociales. Y la estadística es abrumadora para poder afirmar lo que estoy afirmando. Por tanto, nuestro poder, nuestra fuente de poder no está en nosotros, sino en el Dios que lo creó todo y puso sus leyes sobre el universo entero. El Dios que nos dio la vida y que con el sacrificio de Cristo nos ha redimido para que no andemos ya en la carne, sino en el Espíritu. O lo que es lo mismo, tal como lo explica Pablo en Romanos 8. La mente gobernada por la carne es muerte,
mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Dónde queda el libre albedrío? Sometido al Espíritu de Dios. Y ahí hay vida. Ahí las cosas empiezan a cambiar y a tener otro tono. La fuente de nuestro verdadero poder ha de ser el Espíritu de Dios que vive en nosotros, sometiendo nuestro libre albedrío a Él. Y en segundo lugar, y tan necesario como lo que acabo de decir, someter nuestro libre albedrío al conocimiento y obediencia a la verdad de Dios. Como veis, nuestro poder de elegir o libre albedrío solo es verdadero cuando se somete. Pero una de las más sutiles obras de Satanás en el mundo y en nuestras propias mentes demasiadas veces es hacer creer a la humanidad que la libertad es lo contrario del sometimiento. La palabra sometimiento no está de moda, no es popular, no la verás en ningún anuncio de publicidad porque suena mal. Pero la verdadera camino de libertad es el sometimiento de nuestro libre albedrío al Espíritu de Dios y en segundo lugar a la verdad revelada por Dios. Una media verdad, la de afiliar el sometimiento como algo contrario a la libertad, es una media verdad para alejarnos de la verdad completa, como hizo con Adán y Eva. Pero ¿cómo puede ser libre una persona sometida? La mitad verdadera de esta cuestión se da cuando es un tercero el que nos somete o cuando nos sometemos a la persona o pensamientos equivocados. Es cierto que es contrario a la libertad que otro nos someta o que nos sometamos a la persona o idea equivocada. Ahí libertad y sometimiento se distancian, se divorcian. Esa es la media verdad del pensamiento sobre el sometimiento. Pero la manipulación mentirosa de Satanás es hacernos creer que someternos nosotros mismos es renunciar a ser libres, aun cuando a quien nos sometemos sea a Cristo y a su palabra. Esa es la mentira de Satanás. Y caemos en la trampa porque esa palabra someter, ese verbo, nos suena mal. Y sin embargo es la puerta de entrada a la libertad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y sabéis cuándo se experimenta por completo esa libertad? Cuando nos sometemos a la verdad de Dios, que es Cristo y que es su palabra y sus enseñanzas. Es curioso, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paradojas de la fe que en Cristo son posibles. Me someto y soy libre, porque el conocimiento que Dios me da me libera de mis propias miserias, de un libre albedrío que está podrido por el pecado. ¿Y cómo se hace eso de someterse a la verdad o enseñanzas de Cristo? Pues como Él mismo lo explica en este mismo texto de Juan 8, versículo 31. Si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. En otras palabras, llevando nuestro libre albedrío sometido al discipulado cristiano que consiste en conocer la verdad y obedecerla. Porque entonces, al conocer esa verdad, la verdad nos hace libres. ¿Veis cómo el sometimiento no es siempre contrario a la libertad? Sino cómo puede ser incluso el único camino a la verdadera libertad. ¿Lo podéis ver? No sé si soy capaz de explicarme. Espero que sí,
Porque esto es muy importante. No serás más libre jamás que cuando sometes tu libre albedrío a la palabra y al Espíritu de Dios. No hay otra manera de ser completa y verdaderamente libre. Llevar nuestro libre albedrío a empaparse del conocimiento de Cristo y la obediencia a sus enseñanzas. Ese es nuestro verdadero poder, multiplicado además por la intervención del Espíritu Santo, quien está en nosotros para guiarnos a toda verdad, Juan 16:13, y empoderarnos para vivir en ella, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, espero que tengamos claro que tenemos el libre albedrío para escoger y que cada día, y en este mismo día, y en este mismo culto, lo vamos a usar. Porque cuando termine esta palabra, tendrás que decidir qué haces con ella. Vas a decidir no hacer nada, olvidarla o ponerla por obra, para que la libertad que Cristo da pueda ser experimentada en tu vida. Vas a elegir, créelo, vas a elegir. Y espero que elijas bien, hermano, hermana. Espero que tengamos claro que no somos dueños absolutos del destino de nuestras decisiones, pues este está marcado por Dios a través de las leyes físicas, químicas, morales, éticas y espirituales que Él ha designado sobre todo lo creado. Y espero que tengamos claro que, aún sabiendo esto, nuestro libre albedrío está incapacitado por el pecado para escoger las mejores cosas por nosotros mismos y que, por tanto, poder elegir ya no es nuestro poder. Suena bien, pero no es verdad. Poder elegir sin un libre albedrío sometido a Dios es una fuente de conflictos y de problemas que Dios no quiere que tengamos, pero en los que nosotros mismos nos metemos. Y con todo esto en mente, espero que tengamos claro que la mejor elección de nuestro libre albedrío es someternos al liberador discipulado cristiano, que consiste en conocer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y obedecer sus enseñanzas, sometidos al poder y gobierno del Espíritu Santo. Y espero que tengamos claro que sabremos que hemos tomado esta decisión de someter nuestro libre albedrío a Cristo, su palabra y espíritu, no cuando decimos creerlo, sino cuando actuamos en consecuencia, escudriñando las Escrituras por medio de la meditación, el estudio, los sermones y sometiendo nuestros pensamientos y creencias y acciones a sus enseñanzas. Nosotros tenemos una manera de autoengañarnos bastante absurda. Porque a veces creer una cosa, creemos que por creerla ya ocurre. Incluso si la cantamos y la cantamos mucho, también ocurre. ¿Recordáis? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Suenan? Son canciones que cantamos. A tus pies, no hay lugar más alto que a tus pies. ¿Sabéis lo que eso significa? Que cojo mi libre albedrío y lo pongo a los pies de Cristo. Lo entrego por completo a Cristo para que Él me transforme. Eso es lo que cantamos, hermanos. El problema está cuando esa palabra de Dios, que tiene la instrucción correcta para nuestra vida, es ignorada. Somos invitados a estudiarla y no la estudiamos. Somos invitados a meditarla y no la meditamos. Eso sí, cantamos. Cuando te veas escudriñando las Escrituras, por medio de la meditación, el estudio, los sermones, y sometiendo tus pensamientos y creencias y acciones a sus enseñanzas, entonces podrás decir, ahora soy libre. No es que crea que soy libre, es que soy verdaderamente libre. Porque vamos a tomar decisiones, hermanos. Cada día en el ejercicio de la vida estamos tomando decisiones. Vas a decidir sobre tus estudios, vas a decidir sobre tu trabajo, vas a decidir cómo escoges a tus amigos, quién será tu pareja, cómo serás mejor padre o mejor madre, cómo serás mejor marido o mejor esposa. Vas a elegir cómo ser mejor hijo o hija, vas a elegir cómo ser mejor hermano o hermana, vas a elegir cómo divertirte, vas a elegir qué tipo de empleado o empresario vas a ser, qué tipo de compañero o compañera vas a ser.
Vas a elegir en qué servirás, en cuáles son tus dones para la edificación de la iglesia. Vas a tomar decisiones. En todo esto y mucho más vamos a estar tomando decisiones. Y espero que con lo que ahora ya sabes o ya sabías, confíes en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y observa cómo Él endereza tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Pues como dice Pablo y hemos leído también antes, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Ahí está nuestro poder. Cuanto más débiles somos, más fuerte es el Señor en nosotros. Cuanto más nos sometemos a Él, más alto nos eleva Él mismo. ¿Vas a estudiar la palabra de Dios? ¿Vas a aprovechar la herramienta que hay en los boletines digitales para meditar cada día en la palabra de Dios con un tema escogido cada semana? ¿O solamente vas a cantar de vez en cuando? Quebrántame, transfórmame, moldéame tu imagen, Señor. Como si fuera magia potagia. No. Es poder de Dios en un corazón, en un libre albedrío sometido a Dios. Y eso tiene efectos prácticos. Porque si no los tiene, es bla, 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 bla. Y no cambia nada. Y seguimos eligiendo y seguimos errando. Y seguimos tomando decisiones y seguimos equivocándonos. Porque no conocemos la palabra de Dios y mucho menos nos sometemos a ella. Recuerda, tu poder no es poder elegir, sino elegir someter tu libre albedrío al conocimiento de Dios y la obediencia a su palabra. Ese es tu poder. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y podrás decir como Pablo, escucha bien, porque esa es verdadera libertad, eso es verdadero poder. Todo me es lícito, soy libre, pero ahora, por la palabra de Dios y la luz de su Espíritu, sé discernir lo que conviene y lo que no. Todo me es lícito, soy libre. Pero ahora, por la palabra de Dios y la luz de su Espíritu, sé discernir lo que edifica y lo que no. Todo me es lícito, soy libre, pero ahora, por la palabra de Dios y la luz de su Espíritu, sé discernir lo que me puede esclavizar y lo que no. ¿Reconocéis los textos bíblicos? Porque he sometido mi libre albedrío al conocimiento y obediencia a la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Si quieres experimentar libertad, somete tu libre albedrío. Porque Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que nos edifica. Dios sabe lo que nos podría esclavizar. Y cuando tu libre albedrío se somete al de Dios, hay libertad. Hay verdadera libertad. Y elegir se convierte en nuestro poder. Es mi oración también la que el apóstol Pablo dirigió a los filipenses, justo en este sentido, y que hago mía también para mi vida y para la vida de la Iglesia. Esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernáis lo que es mejor y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo.
Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.